Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por una oportunidad más que nos da, Señor, de poder venir delante de ti, de poder estar juntos, Señor, como iglesia, aprendiendo, Señor, y disfrutando de este tiempo para ser edificados en nuestra santa doctrina, Señor, que aprendemos en tu palabra. Permítanos, Señor, ahora que podamos tener oídos para escuchar, Señor, y ojos para ver estas realidades espirituales en tu palabra. Sensibiliza nuestros corazones, Señor, quebranta toda dureza, quebranta, Señor, toda indisposición para recibir tu palabra y permítenos, Señor, ser aprendices dóciles de ella y discípulos fieles que la ponen por obra, Señor, y que no solamente se quedan con esta palabra a nivel intelectual. Dice a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor, y permite que ellos puedan ser edificados en el conocimiento de ti y en las responsabilidades que tú demandas de ellos como miembros de tu iglesia. Ayúdame a mí, Señor, a poder tener claridad de pensamiento y de palabra para poder enseñar bien estas verdades. Es nuestro deseo y nuestro anhelo, Señor, poder crecer en el conocimiento de tu gloria, para que de esta manera, Señor, podamos vivir vidas santas, vidas que te agradan, Señor, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, esta noche continuamos con el estudio del capítulo 6 de la confesión, que tiene que ver con la doctrina del pecado y con la caída del hombre, ¿verdad? Anteriormente vimos una introducción a esta doctrina con el párrafo 1, perdón, y en esta ocasión nuestro bosquejo, déjenme desplegar aquí. ¿Okay? Nuestro bosquejo se mira de esta manera. Estamos viendo los resultados de la caída. Ya vimos lo que fue la caída y ahora vamos a ver los efectos inmediatos de la caída. Entonces, para estos efectos, vamos a ver el párrafo 2 y el párrafo 3. Entonces, comencemos leyendo lo que nos dice el párrafo 2. Y recordando siempre que lo que nos muestra aquí es el pecado representativo en el párrafo 2 y en el párrafo 3 el pecado original. Entonces, comencemos por ver este párrafo 2. Marta, si me ayuda a leer el numeral 1. Dice, por este pecado nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos. Muy bien. Mana Marlene, si me ayuda con el numeral 2. Viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Muy bien. Entonces, vemos acá, ¿verdad? Esta doctrina del pecado representativo y vamos a enfocarnos en primera instancia en el numeral 1. Algo que aprendemos inmediatamente al leer estos enunciados de este párrafo es que el primer resultado de la caída es este pecado representativo. Vamos a ver en los próximos minutos qué significa este pecado representativo. Adán fue la primera cabeza federal o el primer representante de toda la raza humana. Tanto, cuando él pecó, todos pecamos en él. Esta verdad es contraria a la sabiduría carnal, pues nos enseña que somos malos y estamos condenados desde antes de nacer por lo que alguien antes de nosotros hizo. Pero la sabiduría carnal nos enseña lo contrario a esta verdad que aprendemos aquí en
primeras frases de este párrafo. Pues la sabiduría carnal nos enseña de que el hombre es bueno, que el hombre nace bueno, que los niños son angelitos, que los niños son inocentes y son incapaces de pecar. Ellos aprenden el pecado cuando tienen conciencia de la maldad que hay en el mundo. Pero vimos en los primeros párrafos que la caída trajo como resultado que cuando Adán pecó, todos nosotros también pecamos con él. Entonces todos somos malos y todos estamos condenados desde antes de nacer por las obras de Adán. ¿Dónde enseña esto la Biblia y de qué manera? Porque hay un cristiano que dicen, no, eso no es así. El hombre no nace depravado, el hombre es bueno porque en su esencia, en su espíritu, tiene parte de lo que es Dios. Entonces, el hombre no puede nacer totalmente depravado. El hombre se hace depravado por la práctica del pecado en el mundo y puede eventualmente llegar a ser bueno, eventualmente llegar a salvarse si acepta a Cristo como su Salvador. Eso nos enseña una sabiduría carnal, pero nos vamos a dar cuenta que a lo largo de toda la Biblia siempre se muestra la depravación original del hombre a causa de esta caída primera de Adán, por la cual todos los hombres vienen a ser culpables también de ese pecado original de Adán. ¿Dónde enseña esto la Biblia y cómo? Vamos a leer nuevamente el párrafo 2 y luego miraremos los textos de prueba que respaldan este enunciado. Entonces dice el párrafo 2 del capítulo 6 de la confesión: por este pecado, nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos. Cuando habla de nuestros primeros padres, se está refiriendo a Adán y a Eva como nuestros ascendientes originales, o sea, los primeros padres, ¿verdad? Ellos cayeron de su justicia y su rectitud original con la que habían sido creados a imagen y semejanza de Dios, y cayeron también de esa comunión que tenían con Dios. Por lo tanto, porque ellos cayeron de esa justicia y de esa rectitud original, nosotros también caímos en ellos. Déjenme apagar este celular porque está haciendo clavo aquí. ¿Okay? Entonces nosotros también caímos en ellos y por esa razón la muerte nos sobrevino a todos. Miremos los textos bíblicos que acuerpan o que afirman este inciso. En primer lugar, Génesis 3, del 22 al 24. Helen, si me ayuda leyendo. Génesis 3, 22, 24. Y Ujú. Jehová dijo, dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que, para que labrase la tierra de que fue tomada. Hecho pues fuera el hombre, y pues en el oriente del huerto del Edén, y puso el oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Okay. Aquí vemos cómo el hombre cae de esa rectitud y de ese estado original en el que él fue creado y ya se hace conocedor del bien y el mal, y es necesario que el Señor lo saque del huerto para que no vaya a perpetuar el pecado tampoco, ¿verdad? Luego vemos en Romanos 5:12, el Urbin, si lo puede leer.
Sí, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sí, aquí comenzamos a ver en este verso de Romanos, nos dice Pablo, que el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Por qué hombre? Por Adán. Y entonces, por el pecado vino también la muerte. Si el hombre no hubiera pecado, el hombre hubiera vivido eternamente en esa relación de comunión y obediencia con Dios, pero por cuanto pecó, entonces ahora está destinado a morir. Y así por esa acción de ese hombre, nos dice Romanos 5:12, así la muerte pasó también a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Pecamos usted y yo? Sí. El pecado de Adán se pasó a nosotros, dice Romanos 5:12. Pero un texto solo no puede dogmatizarse, necesita tener amparo en otros textos también. Miremos 1 Corintios 15 del 20 al 22. Hermana Lisette, si me ayuda a leer. Sí, dice 1 Corintios 15, 20, 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces miren lo que nos amplía también 1 Corintios 20, 22. La muerte fue heredada por Adán, porque en Adán todos pecamos, pero asimismo, de la misma manera que la muerte fue heredada por Adán, la vida, la resurrección de los muertos es heredada a nosotros por Cristo. Entonces, tenemos en Romanos 5:12 y en 1 Corintios 15 del 20 al 22 suficiente prueba de que el pecado pasa a toda la humanidad por descendencia ordinaria a través del pecado de Adán. Entonces, a través de la caída original de Adán. Y de la misma manera, la vida eterna pasa a toda la humanidad a través del sacrificio de Cristo. Todos aquellos que el Señor ha escogido, obviamente, ¿verdad? Pero es por Cristo. Entonces, miremos algunos otros versos de prueba. Salmo 51, del 4 al 5. Robert. Salmo 51, del 4 al 5 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y he tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Tremendo lo que dice este salmo, porque aquí nos prueba que la inocencia de los niños es meramente una ilusión. Desde que es formado en el vientre de la madre, un niño ya trae la maldad, ya trae el pecado original. ¿Por qué? Porque viene heredando desde Adán esa naturaleza caída. Y en el momento en que es concebido, ya ese niño ya tiene la marca de pecado en su ser. Entonces, ese pecado es heredado a nosotros desde el momento de la concepción. Salmo 58:3 y Proverbios 22:15. Henry, si me ayuda a leerlo. Sí, Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Mire qué tremendo lo que dice este salmo también. Los impíos se apartan de Dios desde la matriz y se descarrían hablando mentira desde que nacieron. Es decir, estos pecados que ya vienen programados en nosotros, vienen desde el momento de la concepción, porque heredamos ese pecado desde Adán. Proverbios 22:15 nos dice que la necedad está en el corazón, no está en las amistades con las que una persona se junta o lo que aprende del mundo,
aunque eso afecta, ¿verdad? Pero la maldad viene desde el corazón, desde el momento en que está en la matriz, desde el momento en que un ser humano es concebido, ya trae la marca, ya trae el pecado de Adán. Efesios 2, del 1 al 3, Alejandro. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando, permítame que no, ahí está. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Sí, nuestra naturaleza es carnal, pecaminosa y caída. Desde que nacemos en este mundo, nacemos muertos espiritualmente. Eso nos dice Efesios. Dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y para nosotros, como muertos a las realidades espirituales, es fácil seguir la corriente de este mundo conforme a lo que Satanás trata de influir por medio del adoctrinamiento mundano. Y muchos de nosotros vivimos esa realidad en otro tiempo, en nuestra carne, dándole rienda suelta a los pecados de la carne, a los placeres de la carne y a nuestros pensamientos. Y nos dice también Efesios que esa era nuestra naturaleza. Por naturaleza somos hijos de ira. ¿Por qué? Porque traemos el pecado de Adán desde el momento en que somos concebidos en el vientre materno. Génesis 8:21. No sé si está Douglas por ahí para que me ayude. Listo. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Del corazón del hombre es malo desde su juventud. La palabra aquí es desde su edad temprana, es decir, que desde la niñez está pensando en hacer lo malo en su corazón. Entonces vemos que ningún ser humano nace con una naturaleza pura, inocente y con una ingenuidad y santidad para no pecar, sino que lo abrumador y verdadero de lo que nos muestra el texto bíblico es que todos los hombres son depravados por naturaleza. La maldad está cincelada en nuestros corazones desde el momento en que somos formados. Y una de las cosas que quisiera aquí decir, hermanos, en defensa del calvinismo, que la gente, uno de los mayores expositores de esta verdad, de que el hombre nace depravado por naturaleza, fue Juan Calvino. Pero hasta este momento, yo no les he citado ninguna cita de Juan Calvino, sino que lo único que hemos visto han sido textos bíblicos, una y otra vez, en los Salmos, en Génesis, en Romanos, en Primera de Corintios. Todos estos textos, en Proverbios, todos estos textos nos muestran que el hombre es depravado por naturaleza, que desde su concepción es concebido en pecado a causa de que viene arrastrando este pecado original de Adán, esta impiedad original de Adán y que llega hasta nuestros días por esa generación ordinaria. Entonces, no es porque Calvino lo diga, sino que es porque está en la Biblia.
Si alguien me dice, muéstrame con la Biblia que el hombre es depravado por naturaleza, bueno, lo llevo a ver Romanos 5:12, 1 Corintios 15, el 20 al 22, Salmo 58, Salmo 51, Proverbios 22, Génesis 8. ¿Qué más quiere ver? Creo que todavía hay más textos que nos muestran esa realidad. No, pero con todos los textos que leímos, definitivamente hay evidencia abrumadora de que el hombre nace en pecado. Entonces, cuando la confesión nos muestra que nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de esa comunión que tenían con Dios, y que también a causa de esa caída nosotros caímos en ellos, y por eso la muerte nos sobrevino a todos. Cuando la confesión dice esto, están parados en todos estos versículos. Y no solamente son los pensamientos de Calvino, sino que esto es la Biblia. En segundo lugar, tenemos el segundo numeral. Viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. El resultado de esta caída y que la culpabilidad de esta caída haya pasado a nosotros y que a causa de esta caída venga la muerte a nosotros, el resultado es que todos estamos muertos en nuestros pecados, totalmente corrompidos. Eso significa incapaces de buscar el bien, incapaces de hacer el bien. Y todas nuestras facultades espirituales del alma y del cuerpo para hacer el bien están totalmente corrompidas. ¿Dónde nos muestra la Biblia eso? Bueno, nos muestra en Génesis 2:17. El Señor le dice a Adán que no comiera del árbol del conocimiento del bien y el mal, y ahí se manifiesta, ¿verdad?, esta caída. Efesios 2:1 dice, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso nos muestra que efectivamente estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Eso significa que aunque el hombre se esfuerce por hacer cosas buenas, aún las cosas buenas que hace están impregnadas de su pecado, están impregnadas de su corrupción. ¿Por qué? Porque su mente y su conciencia están corrompidas. A los deseos, aún detrás de las acciones más puras de bondad en el hombre, están marcadas por el deseo de sobresalir, de figurar, de mostrarse más bueno que los demás. Todas las acciones de un hombre que está muerto en sus delitos y pecados y está apartado de Dios, aunque parezcan buenas, están infectadas y están plagadas de maldad y de corrupción. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal. Y esto se repite una y otra vez, lo leímos anteriormente en Génesis 8. Y en Génesis 6 lo vuelve a leer. Génesis 8 dice que el intento del corazón por hacer el mal en el hombre está desde su juventud. Y aquí en Génesis 6:5 dice que los pensamientos del corazón continuamente son hacer el mal. Aunque pensemos en que lo que estamos haciendo es algo bueno, siempre nuestros pensamientos buenos separados de Cristo llevan a hacer el mal de alguna u otra manera. Jeremías 17:9 nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Mi hermano, si hay algo que es peligroso, es el corazón que está apartado de Cristo. El corazón que está adormecido por el aguijón, por la picada mortal del pecado. Ese corazón es incapaz de hacer el bien. Y aún así, muchos, aún cristianos, se dejan guiar por su corazón para muchas cosas. Su norte y su brújula para hacer las cosas en Dios es su propio sentir. No es que yo sentí de Dios
que eso era lo que tenía que hacer. Es que yo cuando estoy con esta persona me siento así. Y este sentir no puede ser más que de Dios. Y mis hermanos, definitivamente hay sentires que vienen por parte de Dios, pero esos sentires en primer lugar tienen que ser pasados por la Biblia para confirmar que son legítimos, y en segundo lugar tienen que haber pasado por un corazón regenerado, porque un corazón regenerado y que vive para Dios es capaz de tener sentimientos y afectos espirituales que glorifican a Dios con lo que se permite sentir. Y esto significa que Dios va a ser primero antes que satisfacer sus apetitos carnales, sus apetitos sexuales, sus apetitos contrarios a las cosas que tienen que ver con Dios. Entonces, si el corazón es tan engañoso y tan perverso, ¿cómo podemos confiar en él? Definitivamente el hombre que confía en su corazón, en su propio corazón, para hacer las cosas, está destinado a fracasar, está destinado a sucumbir. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Deberíamos examinar ese sentir a la luz de la palabra para ver si es legítimo y si nos lleva a hacer algo para la gloria de Dios. Pero de lo contrario, un corazón separado de Dios y un corazón principalmente de alguien que no ha nacido de nuevo, solo lo va a llevar a afectos desordenados, pensando que está haciendo la voluntad de Dios, pero al final solo está satisfaciendo su propio vientre, como dice Santiago. Solo está satisfaciendo su propio estómago. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestro corazón. El corazón tiene que ser instruido por la palabra del Señor, para que cuando esté lleno de la palabra, pueda tomar decisiones basadas en la palabra del Señor. Luego Romanos 3, del 10 al 18. Robert, si me ayuda a leer. Romanos 3, del 10 al 18. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, y con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, y quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Este verso, mis hermanos, fue uno de los versos que a mí me impactó cuando no era creyente, cuando era un muchacho de apenas 14 años, casi como mi hija. El hecho de leer esto, que Dios buscó a ver si había alguno que fuera justo. Y el resultado fue que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y este es el principal argumento y la principal confrontación contra las posturas arminianistas, que dice que el hombre es capaz de escoger a Dios. El hombre es capaz de hacer el bien. Cualquier hombre que tenga la capacidad de buscar a Dios fuera de la obra del Espíritu Santo es un superhombre. Es un hombre que definitivamente traspasa el poder del pecado que lo envuelve y que lo mantiene como muerto. ¿Verdad? No hay ninguno. No hay ninguno. Entonces, los argumentos de los arminianos de que el hombre es capaz de hacer el bien y el hombre es capaz de salvarse, es capaz de alcanzar la salvación por sí mismo, es capaz de elegir a Dios, ese argumento está totalmente desbaratado por este texto de Romanos 3. Porque dice Romanos 3, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y dice el 11, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios, porque todos se desviaron, aún se hicieron inútiles.
Están como los cuerpos que están en jardines del recuerdo. Son muertos sin poder hacer nada. Usted les habla y no le pueden hablar de regreso. Usted les explica y no le pueden entender, no lo pueden oír, no lo pueden ver, no pueden hacer absolutamente nada. Esa es la realidad del hombre separado de Dios. Esa es la realidad del hombre que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no ha cambiado su corazón. No es justo, no entiende, no puede buscar a Dios, totalmente desviado de su palabra y de sus caminos, no puede hacer lo bueno. Es un sepulcro abierto su garganta, aunque habla cosas bonitas, aunque usa jerga cristiana, aunque usa palabras del argot cristiano, le puede decir, Dios le bendiga, hermano, ¿cómo está? Y gloria al Señor, bien, en victoria. Y usted lo escucha decir un montón de cosas como que si fuera cristiano, pero su lengua solo es engaño. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, dice, porque su boca está llena de maldición y amargura. Con esa boca que dice, Dios le bendiga y hermano, ¿y cómo está? Dice también aquellas palabrotas de 5 pisos. Con esa boca también habla debilidades. Con esa boca critica a sus hermanos. Y sus pies se apresuran para derramar sangre. Y alguien puede decir, no, yo nunca he matado a nadie. Pero aunque no haya matado a nadie, por así decirlo, quizás participó en algún aborto o estuvo de acuerdo en postular leyes en pro del aborto o ha incentivado a algún amigo a practicar un aborto. Eso es derramar sangre. Y hay muchas maneras en las que podemos pensar en derramar sangre. Cuando por medio de una violación se le quita la virginidad a una señorita, eso es derramar sangre inocente también. El hombre sin Dios se apresura para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No de Dios delante de sus ojos. La gente hace y vive sus vidas como que si Dios no existiera, como que si no hay una ley que nos dice que debemos de honrar al Señor, que debemos de buscar sus caminos, que debemos honrar a nuestros padres, que debemos guardar el día del Señor, que no debemos. La gente sin Dios vive en un camino sin ley. Esta es la realidad del hombre apartado de Dios. Esto es el hombre mundano, el hombre impío, el hombre en cuyo corazón no ha obrado el Espíritu Santo. Así que totalmente desvirtuado el arminianismo desde este versículo. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Leíamos este verso con los jóvenes el sábado y les decía que este capítulo de Romanos 1 deja a toda la humanidad, pasada, presente y futura, sin excusa para buscar a Dios, porque Dios se revela desde lo alto, a través de la naturaleza y a través de su revelación especial, de manera que nadie tiene excusa para no adorar a Dios. Si alguien no se rinde a Dios, porque simple y sencillamente está muerto en sus delitos y pecados. Porque está muerto en sus delitos y pecados, porque viene heredando el pecado de Adán. Pero el hombre no quiere ver esta condición y no quiere ver esta realidad, porque piensa que es bueno, porque piensa que no le hace daño a nadie, porque piensa que paga sus impuestos, porque piensa que es un buen ciudadano para con los demás. Realmente no es así. Es malo por naturaleza, porque tiene el pecado de Adán y el pecado de Adán se manifiesta en la altivez de su corazón y en todas las otras obras que se derivan de este pecado original. Romanos 8:7 nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se puede
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Cualquier cosa que un hombre fuera de Dios quiera hacer en su carne es una enemistad con Dios. Aunque quiera guardar la ley del Señor, no puede, porque no se puede sujetar a la ley del Señor. Y esa es una realidad a causa del pecado de Adán en su corazón. Efesios 4, el 17 al 19. Gerard, si me ayuda a leer. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la esclavitud, a la laxivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mire qué tremendo este verso de Efesios. Porque Pablo le dice a los efesios que un cristiano se distingue de los gentiles porque los gentiles andan de esta manera. Andan en la vanidad de su mente. Andan pensando en las tonterías que le dan prestigio a la carne, según el mundo. Andan pensando en tener lo último de lo que sale en el mundo. El último peinado, la última moda, el último aparato tecnológico. Y está bien, mis hermanos, uno puede tener cosas buenas, creo que uno debe desear cosas buenas, pero hay gente que vive únicamente para eso. No tienen lo último, se mueren. Eso es la vanidad de la mente, estar pensando solo en esas vanidades. Cuando uno es cristiano, el tesoro más grande que uno tiene es Cristo y la salvación que Cristo le ha dado. Todo lo que el Señor mande es una bendición. Pero no podemos hacer de tener estas cosas materiales lo más importante de nuestra vida. Y que si no tenemos esas cosas, no estamos completos. Esa es la vanidad de la mente. Y así viven las personas del mundo. Se preocupan porque no tienen el último iPhone. Porque tienen el entendimiento entenebrecido. Y son ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Una vez yo les he contado que exhortaba a un hermano para que fuera a la iglesia y me decía siempre que tenía que trabajar. Yo le decía, mira, en algún momento tenés que dejar de trabajar para honrar a Dios. No podés estar descuidando la iglesia y tu salud espiritual con el pretexto del trabajo. Orale a Dios por un trabajo que te permita honrar el día del Señor. Y entonces me dijo, sí, lo que pasa es que yo no vivo de chibolitas de aire, como diciéndome de que no había ninguna ganancia para él estar el domingo en la iglesia. En cambio, si iba a trabajar, ahí sí había ganancia porque le pagaban por trabajar ese día. Entonces, es la ignorancia de la vida de Dios, porque tienen el entendimiento entenebrecido. Hay dureza. Perdí ya toda la sensibilidad a causa de pecar. Han pecado tanto que ya no les hace. Han pecado tanto que ya no les hace ofender a Dios. Ya están totalmente entregados a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y esto así es, uno se encuentra a veces personas que no tienen ningún tipo de reparo para adulterar contra sus esposas, para robar, para cometer toda serie de delitos. No les tiembla la mano para matar a otras personas. ¿Por qué? Porque ya lo han hecho tanto, han pecado tanto que su corazón es insensible y están completamente entregados a sus pasiones y a sus afectos desenfrenados y miran a cometer con avidez
toda clase de impureza. Entonces usted los oye y usted habla con ellos y más bien se jactan de los pecadores que son. Hacen guasa, hacen mofa de cómo pecan con otras mujeres, de cómo pecan robando, y no solamente ladrones, sino que vemos políticos, empresarios, banqueros, que hablan de los desfalcos como que si fuera algo de qué ufanarse. Ese es un corazón que está entregado a la lascivia y busca cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, Pablo le dice a los efesios, si esto está presente en ustedes, si andan en la vanidad de su mente, si tienen el entendimiento entenebrecido, si son ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ustedes, si son duros de corazón, si han perdido ya toda la sensibilidad y están pecando libremente sin sentirse acusados por el Espíritu Santo, entonces ustedes no son cristianos. Ustedes lo que son es gentiles. Porque andan como los gentiles, andan en la vanidad de su mente, con el entendimiento entebrecido y con todas estas cosas. Si somos cristianos, tiene que haber una evidencia en nosotros del nuevo nacimiento. La evidencia de que hemos nacido de nuevo es que ya no andamos en estas cosas. Ya no participamos en estas cosas. Nos sentimos ofendidos por el pecado. Y aunque a veces sabemos que el pecado trae placer, porque definitivamente trae placer, pero nos sentimos mal y sabemos que no podemos caer en eso porque de ahí nos rescató el Señor. Y el Espíritu Santo nos impide que nosotros volvamos a eso. Encontramos una repulsión hacia esas cosas. ¿Por qué? Porque entendemos que contristan al Espíritu Santo y están contra la ley del Señor. Entonces, si somos cristianos, no podemos andar en estas cosas. Solo los gentiles andan en estas cosas. Y la razón por la que andan en estas cosas es porque están muertos en sus delitos y pecados. Y la razón por la que están muertos en sus delitos y pecados es porque vienen arrastrando el pecado original desde Adán. Y aunque sean buenas personas, filantrópicos, que ayudan a muchas personas, Pablo Escobar era uno de los hombres que más ayudaba a sus comunidades. Era un hombre que estaba en flagrante desobediencia contra Dios. Era un hombre, era un asesino, era un hombre con un entendimiento entenebrecido, con una vanidad en su mente, con una insensibilidad hacia los demás. Entonces, no era un hombre bueno. Por mucho que ayudara a otras personas, no era un hombre bueno. Estaba muerto en sus delitos y pecados. Juan 5:40 dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y el Señor Jesús desaprueba las posturas de los arminianos. Y dice, los hombres no quieren venir a mí. No quieren venir a mí para tener vida, sino que buscan sus propios caminos. Hermanos, quiero saber si me escuchan bien. Estoy escuchando un... Sí, sí se escucha. Hay un pequeñito ruido ahí, pero sí se escucha. Pequeña interferencia, pero sí se le escucha. Ok, sí, no sé a qué se debe esa interferencia, pero bueno. Entonces, mis hermanos, las aplicaciones que sacamos de esta enseñanza son las siguientes. En primer lugar, la Escritura nos enseña explícitamente nuestra caída en Adán. Romanos 5:12, 1 Corintios 15, 20, 22, nos dice que cuando Adán cayó, nosotros caímos juntamente con Adán. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de su descendencia, de su generación, venimos todos arrastrando esa culpabilidad. Adán cayó y perdió la justicia y perdió la rectitud y la comunión con Dios. Entonces, todos los que nacieron después de Adán, nacieron ya bajo una naturaleza caída. Entonces, por eso nosotros venimos cargando todo ese pecado. Que si Adán no hubiera caído, entonces todos sus descendientes hasta nuestros días continuaríamos teniendo la justicia, la rectitud y la comunión con Dios.
Pero por cuanto Adán cayó, naturalmente, todos los que descendimos después de Adán, heredamos esa naturaleza caída. También nos enseñan que el trabajo representativo de Cristo viene a trabajar sobre el liderazgo de Adán. Romanos 5:14 y 2 Corintios 5:14 nos dice que donde el primer Adán falló, el segundo Adán, que es Cristo, escuchen bien, el primer Adán, donde el primer Adán cayó, el segundo Adán, que es Cristo, ese va a traer salvación, ese va a restituir todas las cosas que se perdieron en el primer Adán. ¿Por qué usan estos términos de primer Adán y postrer Adán? Porque Adán era un representante de toda la raza humana, era la cabeza federal de toda la humanidad. Entonces el postrer Adán, Cristo, es también un representante de toda la raza humana para expiar los pecados de los humanos escogidos delante de Dios. Entonces, el trabajo representativo de Cristo trabaja sobre ese liderazgo de Adán. El liderazgo influencial abunda en la escritura en la vida humana. Todo mundo quiere ser un líder influyente. Claro que cada quien en su propio entorno. Esto ilustra el gran liderazgo de Adán. Esa voluntad del hombre por sobresalir en algo, por ser líder en su ámbito de aplicación, por evidenciar sus características, su bondad y todas las cosas, evidencia este liderazgo en el diseño del primer Adán. Sin embargo, todas sus obras, aunque sean buenas o filantrópicas o de beneficio para la humanidad, son malas porque están apartadas de Dios, porque proceden de un corazón pecaminoso, proceden de un corazón altivo y soberbio que busca levantarse y creerse más bueno que Dios. Otro que nos muestra la Escritura también es que Adán es nuestra raíz moral y es nuestro representante legal. Y esto es más claro en el párrafo 3 de la confesión. No sé si Martita me puede ayudar a leer este párrafo 3. Dice, siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos mediante generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús los libere. Amén. Lo que esto nos dice es que siendo ellos, ¿quiénes son ellos? Nuestros primeros padres. Ellos fueron la raíz de la raza humana. Y estando por designio de Dios, en lugar de toda la humanidad, o sea, siendo porque Dios así quiso que ellos fueran la cabeza federal de la humanidad, siendo ellos, por este designio, en lugar de toda la humanidad, la culpa por su pecado fue imputada. O sea, imputado quiere decir que usted agarra la culpa de una cosa y la traslada a otra. Entonces, la culpa de Adán fue trasladada a nosotros. Y la naturaleza corrompida, es decir, ya ese Adán post-caída, hay un Adán pre-caída y un Adán post-caída. El Adán pre-caída era un ser perfecto, con justicia, con rectitud, creado a la imagen de Dios. El Adán post-caída es un Adán caído, que se vio desnudo, que fue cubierto con pieles y que experimentó todos los sufrimientos de esta vida y el dolor de la muerte. Entonces, ese Adán caído, esa naturaleza de ese Adán caído, fue imputada a nosotros
y transmitida a todos los que vinieron después de él por esa generación ordinaria. Es decir, todos los hijos que le nacieron a Adán después de la caída no nacieron con esa imagen primera que él tenía de Dios, sino que nacieron con una imagen corrompida. Nacieron con la naturaleza caída de Adán. Entonces nosotros todos somos copia del Adán caído, no del Adán primero. Sí, ya nuestra naturaleza está corrompida por la caída. Entonces, toda esta corrupción fue transmitida a todos los que descendieron de Adán por generación ordinaria. Y ahora, todos los que vayan a venir, como nos dice los salmos, en el Salmo 51 y en el Salmo 58, todos son concebidos en pecado y por naturaleza, dice Efesios, somos hijos de ira. Nuestra naturaleza es que somos hijos de ira. ¿Qué significa eso? Que Dios está airado contra nosotros. Dios está enojado contra nosotros. ¿Por qué? Porque somos pecadores y porque estamos separados de su santidad a causa del pecado de Adán que fue imputado a nosotros. Los hombres que no han nacido de nuevo son siervos del pecado, están sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales y temporales y eternas, a no ser que el Señor los libere. Sí, cuando habla aquí de la muerte, se está refiriendo a la muerte eterna. Se está refiriendo a la falta de salvación. Sí, un hombre que está bajo la ira de Dios es un hombre que tiene una condena de muerte eterna. Y entonces está sujeto también a las desgracias, tanto espirituales como temporales y eternas. ¿Cuáles son las desgracias espirituales? El no conocer y no entender al Señor, el no poder ver las realidades espirituales de Él en su palabra. ¿Cuáles son las desgracias temporales? El experimentar pruebas, tribulaciones y no tener una esperanza eterna a la que aferrarse. El no tener el gozo de la salvación en medio de las dificultades. Esa es una desgracia temporal en esta vida. Vivir una vida amargada, vivir una vida frustrada a causa de no tener a Cristo. Esa es una desgracia temporal. La desgracia eterna es no poder ser partícipe de la vida eterna. No poder tener comunión con Cristo eternamente. La única manera que podemos ser liberados de eso es que el Señor Jesús nos libere. Entonces, si nos vamos a ver los textos de prueba que ratifican esta afirmación, son exactamente los mismos que vimos anteriormente. Romanos 5:12, Primera de Corintios 15:20 al 22, Efesios 2 del 1 al 3, Génesis 8:21, Proverbios 22:15. Los únicos que no habíamos leído son estos, Job 14:4 y Job 15:4. Dice, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Job 15:14, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Nada, no es nada. Ningún hombre tiene la capacidad fuera de Cristo para poderse restaurar, para poder adquirir la salvación. Todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados a causa del pecado original que venimos cargando desde Adán. Entonces, para concluir, hermanos, en esta noche, ¿qué nos muestra este capítulo de la confesión? En primer lugar, con respecto al pecado original, que es lo que trata este párrafo 3, nos muestra que el hombre se ha concebido en pecado, solo se explica por el pecado representativo. ¿Cómo podemos decir nosotros que un feto es concebido en pecado? Que un bebé en el vientre de la madre ya es un pecador por medio del pecado representativo. ¿Qué es el pecado representativo? Escuche bien, escuche bien. El pecado representativo es la culpabilidad que todos tenemos en Adán y que es transmitida a nosotros por generación ordinaria. ¿Sí? Entonces, este pecado representativo
es lo que nos ayuda a nosotros a entender la manera en cómo un niño es pecador desde el vientre de su madre. ¿Por qué? Porque viene cargando la culpa desde el pecado de Adán. Eso es el pecado representativo. Culpabilidad que es imputada a nosotros por generación ordinaria. Eso explica por qué los bebés son pecadores desde el vientre de la madre. ¿Por qué Dios determinó que Adán nos representaría a todos? Quisiera tener una respuesta más profunda a esta pregunta. ¿Por qué Dios determinó que Adán nos representaría a todos? Pero la única respuesta que tenemos es porque Dios así le plació. Simplemente porque así le plació. Algunos dicen, pero no es justo, no tuvimos oportunidad de defendernos. ¿Por qué Dios es tan injusto y nos juzga por la maldad de un hombre, por la obra del primer hombre? Si yo hubiera estado ahí, lo hubiera hecho mejor que Adán. No es cierto, Adán era un ser que tenía todas las facultades por ser hecho a imagen de Dios. Era un ser perfecto, con justicia y rectitud perfecta. Y encima de eso, con comunión perfecta con Dios. Pero no es justo, dice la gente. Y hay varias respuestas que podemos dar a esa objeción. La primera es, ¿quién eres tú para decirle a Dios lo que es justo y lo que no? Si Dios es perfecto en justicia, si Dios es perfecto en santidad y perfecto en rectitud, nosotros somos imperfectos en justicia, imperfectos en santidad, imperfectos en rectitud. ¿Con qué cara vamos a reclamarle a Dios? No es justo. Entonces ahora, a esos que dicen, pero no es justo que nos culparan por Adán, les hago esta pregunta. ¿La justificación en Cristo solamente es justa? Si no es justo que se nos juzgara en Adán, ¿es justo que se nos justifique en Cristo solamente? Si es injusto que Adán represente a la humanidad, entonces es injusto que Cristo se dé él mismo como sustituto por nosotros. Entonces, ves, si confiamos en nuestro sentido de lo que es justo y lo que es no, siempre salimos perdiendo. Así que mejor confiamos en la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios nos condenó en Adán. Justamente nos condenó en Adán para hacernos culpables de ese pecado juntamente con Adán. Pero gracias a la justicia de Dios, que es diferente a nuestra justicia. Gloria a Dios, hermanos, que la justicia de Dios es diferente a nuestra justicia. Porque gracias a esa justicia de Dios, Él no quiso dejarnos en esa condena. La justicia de Dios nos dio un remedio. La justicia de Dios nos dio a Cristo. Y eso era algo totalmente injusto. No merecíamos a Cristo, pero la justicia de Dios nos dio a Cristo para ser ofrecido Él mismo por nuestros pecados y por nuestras transgresiones. Si nos vamos por no es justo, salimos perdiendo. Porque la justicia de Dios es mucho más justa que nosotros. Entonces, gloria a Dios por su justicia. La confesión asegura que hay dos causas para la culpa y la depravación del pecado que fue transmitida a nosotros. Y esas dos causas nos lo muestra el párrafo 3 cuando dice, siendo ellas la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad. Entonces, estas dos causas son la relación natural y legal de Adán con toda su descendencia. Es decir, las dos cosas que transmiten a nosotros la culpa y la depravación del pecado es, en primer lugar, que somos descendientes naturales de Adán. Y en segundo lugar,
que hay una implicación legal en la culpa de Adán. Cuando Adán cayó, fue juzgado por Dios como culpable porque representaba a toda la humanidad. Entonces esa culpa de Adán es imputada a nosotros. Entonces estas dos cosas nos producen a nosotros esta culpa y esta depravación del pecado. Hechos 17:26 nos dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Aquí vemos esta relación natural y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ahí vemos la relación legal que tuvimos a causa de ese designio de Dios, por el cual decretó que Adán era culpable de desobediencia y de transgresión contra su ley, y ahora esa desobediencia ha sido imputada a nosotros. Romanos 5, del 18 al 19 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. En contraste con el antiguo pacto, que todos somos juzgados por Adán, en el nuevo pacto, todos somos juzgados por Cristo. Y por eso, este nuevo pacto es un mejor pacto. Nosotros vemos el nuevo pacto revelado en Jeremías 31, del 29 al 33, dice, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tendrán la dentera. Lo que nos dice es que no somos juzgados por las acciones de nuestros padres, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Así que en el nuevo pacto, la justicia de Cristo es imputada a nosotros. No porque nosotros seamos buenos, no porque nosotros seamos dignos, sino que solamente por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, Él escribe su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y ese Dios que nos escogió, dice Romanos 8, ese Dios nos santificó y ese Dios nos glorificó juntamente con Él. Gloria a Dios por ese nuevo pacto, mis hermanos, porque de no ser por ese nuevo pacto en Él, todos nosotros estaríamos condenados por nuestros pecados. Quiero ver, tengo alguna pregunta por aquí en el chat. ¿Podemos decir que el pecado representativo es la herencia de Adán? ¿Es correcto? Es esa culpabilidad que ha sido pasada a nosotros por generación ordinaria. Al ser descendientes por naturaleza de Adán, toda esa herencia corrompida, pasa a todos nosotros. Ese es el pecado representativo. No sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto al tema. Sí, tengo una pregunta. Bueno, es bien común. Se me ha formulado bastante. Vaya, por ejemplo, un feto, bueno, desde la concepción, ¿verdad? Ya tiene su pecado. En caso que el bebé muera o nazca muerto, esa alma está condenada ya.
Esa es su pregunta. Sí. Ok, ¿qué pasa con los bebés que nacen muertos? Sí. ¿Son salvos o no son salvos? Mire, esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Y Por nosotros... ejemplo, un bebé abortado, por ejemplo. Sí, O no sé, bebés que nacen con problemas severos. claro, Sí, sí. claro. Es una buena pregunta y es una pregunta que hemos tenido la oportunidad de reformular una y otra vez. La salvación definitivamente llega a los hombres por la predicación del Evangelio. Romanos 10:14 nos dice que los medios que Dios ha previsto para que el hombre sea salvo es la predicación de su Evangelio, o la predicación de la palabra. ¿Cómo? Vamos a leerlo. Vamos a leer Romanos 10:14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esta palabra buenas nuevas es evangelio. Entonces dice acá que la única manera de creer es a través de la predicación y la única manera de invocar a Dios es a través de la predicación. Pero si no hay nadie que les predique, una persona no puede creer, una persona no puede poner su salvación en Cristo Jesús. Entonces el medio para que una persona pueda ser salva es la predicación del evangelio bíblico verdadero. ¿Qué pasa con los que no escuchan la palabra? Tenemos la tendencia a pensar más en la justicia de los hombres que en la justicia de Dios. Decimos, pobrecitos, nunca se les dio una oportunidad de que escucharan. Pero realmente nos damos cuenta de que al ser herederos de este pecado y de esta desobediencia de Adán, son culpables. Son culpables y nadie tiene excusa. Sin embargo, los que se salvan, porque Dios en su misericordia y que fueran salvos. Los mayas, nadie les predicó a los mayas. No. ¿Se salvaron los mayas? De ninguna manera. Usted lee Romanos 1 y desde el 3 en adelante va a ver toda la maldad que ellos hacían. Entonces, ellos fueron condenados. ¿Fue Dios justo en hacer eso si no tuvieron la oportunidad de escuchar el evangelio? Sí fue justo. Porque nacieron depravados, porque eran corrompidos. Ningún hombre puede tener excusa de no escuchar el evangelio del Señor y de no buscar a Dios. Porque Dios se revela a través de la naturaleza y a través de su revelación especial, de la revelación especial de su palabra. Entonces, todas las personas que no escuchan el evangelio y no vienen al conocimiento de Dios y Dios les permite nacer de nuevo, todas esas personas están condenadas y van al infierno. ¿Por qué razón? Porque el Señor ha establecido los medios por los cuales las personas pueden ser salvas. Y el único medio por el que una persona puede ser salva es a través de escuchar el evangelio del Señor. Sin embargo, hay un salmo que nos da mucho consuelo en este asunto. Quiero leérselo. Déjame buscarlo aquí.
Salmo 3, versículo 8. Voy a buscárselo. Salmo 3, 8. ¿Lo mira ahí? ¿Lo miran todos? Sí. Sí. Salmo 3, 8 dice, la salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Es bien fácil decir, solamente los que escucharon el evangelio van a ser salvos. Que se arrepintieron y pusieron su confianza en Cristo, esos fueron salvos. El Señor es justísimo, mis hermanos, para salvar a aquellos que Él escogió para que escucharan el mensaje y fueran salvos. Y el Señor es justísimo en condenar a aquellos que no tuvieron tampoco la oportunidad de escuchar el mensaje. La justicia de Dios se manifiesta tanto en la salvación como en la condena de todos los malos que no tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje. Y esto es fácil predicarlo así teóricamente. Pero ¿cómo le explica a una madre que ha perdido un hijo? ¿Cómo le explica a una persona que nació sin sus facultades mentales para tomar una decisión consciente de poner su confianza en Cristo? Y ahí es donde viene el corazón pastoral de Dios. ¿Sí? Nuestra única esperanza, mis hermanos, es poner nuestra confianza en lo que dice este versículo. Este Salmo 3, verso 8. La salvación es del Señor. Y ese es también, hermanos, el consuelo para aquellos que han sido víctimas de un suicidio, o aquellos que nosotros no sabemos si en sus últimos momentos tuvieron la oportunidad de confiar en Cristo. Que aunque les predicamos muchas veces, les compartimos el mensaje de la salvación, por una desgracia fortuita que no pudimos controlar, perdieron la vida y nunca sabremos si tuvieron la oportunidad de arrepentirse y de poner su confianza en Cristo. Nuestra única esperanza, hermanos, es que la salvación es del Señor. Yo no puedo decirle si esos niños son salvos o no son salvos, porque la Biblia no lo dice. Lo que la Biblia no dice, yo no soy mandado a inventarlo ni a decirlo con autoridad. Entonces, donde la Biblia calla, yo tengo que callar. ¿Sí? Pero lo que sí sabemos es que los medios que Dios destinó para que los hombres sean salvos es la predicación del evangelio. El que escucha el evangelio y es cambiado por el mensaje de la palabra, ese es salvo. El que no escucha el mensaje del evangelio, le da la espalda a Dios, ese es condenado eternamente. ¿Qué pasa con los niños? La respuesta corta es no lo sé. Pero mi esperanza está en el Salmo 3, versículo 7. La salvación es de Jehová. Si Jehová determinó que ese niño fuera salvo, la confesión nos dice también en el capítulo 5 de la Divina Providencia que Dios es libre de actuar en contra
por encima y a pesar de los medios que Él mismo ha establecido. Si Dios no pudiera hacer eso, si Dios estuviera atado por sus propios medios, no sería Dios. Pero Dios puede hacer lo que Él le place. Y si Él determinó que un niño fuera salvo, la salvación es de Jehová. Yo no puedo afirmarle ni negarle, ¿verdad? Si a mí me tocara, y ya me ha tocado, ir a consolar personas que han perdido a bebés ya plenamente formados en el vientre, y me toca irles a dar una palabra de consuelo. La única palabra de consuelo que yo les puedo dar es esta: la salvación es del Señor. Mi oración es que Dios en su inmensa soberanía haya querido salvar. Así que no sé si eso contesta a su pregunta, hermana. Sí, sí. A veces definitivamente necesitamos ser serios y orales en esto de afirmar que la única manera en la que un hombre puede ser salvo es a través de la predicación del evangelio. Pero también tenemos que tener un corazón misericordioso cuando nos acercamos a las personas que han perdido a su bebé o que han experimentado estas dificultades, para que puedan confiar más que todo en la justicia del Señor, que no se fijen en la justicia del hombre. Al final, si alguien se muere sin haber escuchado el mensaje del evangelio o sin haber venido a la salvación, el Señor es glorificado también en su muerte. ¿De qué manera? En que Él da su retribución justa a todos los hombres, tanto buenos o malos. Nosotros debemos gozarnos en su justicia perfecta. Porque lo necio de Dios, dice Pablo, es más sabio que los hombres. No sé si han leído ese pasaje. Sí. Me dejó volando la cabeza cuando lo leí por primera vez. Primera de Corintios 1:27. 1:25 creo. 1:27. Vamos a leerlo. Ah, no. Así, 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y eso sí es, hermanos. No sé si hay alguna otra pregunta. Pastor, la verdad que estas ideas que, bueno, no ideas, sino estas verdades que hemos estado escuchando ahorita, la he estado escuchando aquí también con parte de mi familia, y estábamos hablando de eso, ¿verdad? De esos niños que no nacidos, o los bebés que nacieron al morir, o los bebés que ya había pasado un tiempo de su vida y todo eso. Pero le puedo decir que ahorita para mí en mi cabeza es como una explosión por tantas ideas preconcebidas, tantas ideas que le han enseñado a uno desde que uno es pequeño. Inclusive se me venía a mi corazón, a mi mente ahorita, un canto que me enseñaban en la iglesia de pequeña, y decía que los niños de 1 y 2, 3 años, algo así, de 5 y 6 también, entrar al cielo pueden, decía. Jesús la puerta es. Pero usted con lo que me está explicando ahorita, o sea, para mí hay un montón de ideas, de filosofía, de psicología humana que me está reventando.
Y entonces les compartía yo a ellos aquí, les digo yo, cuán valiosa se vuelve entonces la salvación para uno, porque logramos escuchar el evangelio. Y entonces si escuchándolo no podemos obedecer, entonces realmente no hay más, pues no hay más que decir. Y eso realmente a mí me ha pegado mucho en mi corazón ahorita, y solo quería compartir ese comentario con ustedes. Amén, amén. Esto es lo hermoso, hermana, de que cuando uno entiende la soberana justicia de Dios, uno entiende qué miserable es uno. ¿Por qué el Señor nos escogió a nosotros? ¿Por qué si no todos tienen esa oportunidad? ¿Por qué nosotros sí? Y eso nos ayuda, como dice usted, a valorar más nuestra salvación. Valorar más el privilegio que Dios nos ha dado de ser salvos. Sin merecerlo. Sin merecerlo. Y sin buscarlo nosotros. El Señor permitió que fuéramos salvos. Pudiéramos haber sido de esos miles de niños que se mueren sin Cristo. Pero el Señor decidió que escucháramos. Qué glorioso, qué gloriosa justicia la del Señor. Y cuando valoramos más la justicia de Dios que la justicia de los hombres, podemos darnos cuenta de la magnificencia del Señor. Hermano Henry, ¿quería decir algo? Sí, una consulta, pastor. Bueno, entiendo de que sí hay a veces ciertos patrones de conducta, por ejemplo, que se pueden reflejar en uno como hijo, de repente porque esa fue la educación que en el seno de la familia pues se dio. Hoy en día, como lo mencionaba la hermana, hay tanta terminología desde el punto de vista psicológico, inclusive en iglesias, hoy en día desde el púlpito se predica mucho sobre los famosos ciclos generacionales, sobre las herencias familiares, y a la luz de la escritura pues vemos que se trata de esto, pues un pecado representativo por la caída de Adán, pero en esos casos puntuales, pastor, como por ejemplo un hijo biológico que en cierto momento tiene una inclinación hacia la pedofilia, por ejemplo, y ese hijo nunca vio el ejemplo. Por ejemplo, el hijo malcriado, pero porque se crió con papás malcriados. Sabemos que es pues reflejo de lo que se ha estado enseñando en casa. Pero, por ejemplo, esos casos puntuales a donde el hijo ya grande tiene una inclinación hacia pedofilia y después llega la abuelita y le dice, fíjate que tu papá a cierta edad también tenía esa inclinación. ¿Es esa una mera casualidad o es esto que tanto se predica hoy en día en las iglesias con respecto a ciclos generacionales? Mi hermano, en la próxima clase vamos a ver lo que es el pecado actual en la vida del hombre. Pero te puedo decir que todos nosotros somos capaces de los más profundos pecados y los más perversos pecados que existen en la humanidad. Todos somos capaces de matar, todos somos capaces de violar, todos somos capaces de pedofilia, todos somos capaces de todas las depravaciones más perversas que tú te puedas imaginar. La cuestión está en qué es lo que hace que un hombre sí y otro no. Las cosas a las que un hombre está expuesto, ¿verdad? Las cosas que mira, muchas veces, como tú dices, ¿verdad? Los patrones de alcoholismo, de abuso, de mal comportamiento son evidentes, pero a veces
no solamente es eso, no solamente son esos patrones, sino que el hecho de que uno esté tan familiarizado a hacer cosas que son normales entre familia, no nos llevan a ver que ciertas actitudes son proclives para engendrar ese tipo de mal. O por ejemplo, pudiera decirte, 4 de cada 5 homosexuales son homosexuales, según algunos estudios, porque han tenido en su niñez un trauma, y generalmente, hermano, alarmantemente, es con un familiar. Entonces lo que sucede es de que entre la familia toda la vida ha sido normal, que todos duermen en una misma cama, o que es permitido que los niños duerman con sus tíos, o alguna situación así. Entonces, como ya es tan normal, no vemos los peligros, no vemos los daños que una actitud, que un comportamiento y que un ambiente hostil puede generar en una persona. Entonces, no solamente es porque quizás lo mire del papá, sino que es porque en el ambiente en el que creció estaba propenso a que pasara eso, ¿verdad? Entonces hay tantas variantes y tantas cosas que pueden afectar, que no solamente es el comportamiento que uno mira y que después emula como adulto. ¿Y por qué es Cristo la diferencia? Porque Cristo nos enseña el orden en su palabra, de las cosas que tienen que ser y no ser, ¿verdad? De la autoridad del hombre en la casa, de la sujeción de los hijos, de la práctica para la adoración familiar. Y todas esas cosas van quebrando esos ciclos porque van haciendo ambientes más propensos a la palabra del Señor y a la adoración a Dios. Entonces todas esas cosas van automáticamente cambiando. Entonces no es por espíritus generacionales, espíritus cíclicos, ¿verdad? Sino que son todas las cosas que vienen a causa de no tener a Cristo, a causa de no tener una fe verdaderamente práctica. Que eso es lo que les hace falta a estas iglesias evangélicas, ¿verdad? Que son cristianos y todo es vamos al culto y hagamos esto y esto y esto, pero en sus casas no se evidencia esa fe. No hay una práctica profunda y comprometida con la palabra del Señor. No hay una formación verdaderamente espiritual, no hay una conexión de los padres con los hijos y de toda la familia con la iglesia. Donde no está eso es caldo de cultivo para un montón de cosas malas. No sé si eso contesta tu pregunta, hermano. Claro que sí, pastor. Cuando miremos el pecado actual, ya vamos a ver cómo se manifiestan estas cosas en nuestra propia vida. Ese es el próximo párrafo. No sé si alguien más tiene una pregunta. ¿No? ¿Estamos todos claros entonces? Bueno, vamos a terminar aquí, hermanos. Como siempre, les voy a enviar al finalizar las notas de la presentación y el link ahí para que puedan llenar el cuestionario. Igual, fácil como la vez pasada. Si estaban poniendo atención, si estaban anotando, lo van a poder hacer sin ningún problema. Que tengan dudas, pues vuelvan a ver nuevamente el video de aquí a unas 2 horas y llenan sus cuestionarios. Así que mis hermanos, vamos a terminar con una oración. Quiero pedirle a mi hermano Gerard que pueda despedirnos en oración. Oramos. Gracias, Padre amado, por tu palabra, Señor, que seguramente, Señor, ha impactado nuestros corazones, Señor, en cada uno de nosotros que estamos en este discipulado, Señor. Gracias, Padre eterno, por esa disposición, Señor, de darnos esa oportunidad de ser salvos, Señor.
Gracias, Padre, por todo lo que tú eres, Señor bendito, por tu misericordia. Y te pido, Padre, que sigas, Señor, trabajando en nuestras vidas, Señor, alcanzando, Señor, la pureza, la santidad, Señor bendito, y poder reflejar esa luz, Señor. Y poder recibir de tu misericordia, Padre, para poder, Señor, ser ejemplo, Señor bendito, y no ser oscuridad, Señor, para otras personas, Señor. Guarda a cada uno de nuestros hermanos, cada nuestras familias, Padre, y que estemos en bien, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.